Nicole Kidman solicita el divorcio de Keith Urban después de que él, supongo, la dejara y siguiera adelante. Mientras Nicole Kidman acapara los titulares por su divorcio de Keith Urban, tras 2 décadas, han resurgido imágenes nunca antes vistas de su matrimonio con Tom Cruise, y las similitudes son imposibles de ignorar. Recuerdo entrar. Recuerdo estar muy nerviosa y ver a Tom Cruise llegar en un Porsche. Creo que era eso. Detrás de las deslumbrantes alfombras rojas se escondían traiciones, escándalos y secretos que el mundo nunca debió ver. Su comienzo de cuento de hadas parecía imparable, pero estaba ya condenado al fracaso desde el principio. La pareja de oro de Hollywood. Cuando echamos la vista atrás a las relaciones más emblemáticas de Hollywood, pocas capturan la imaginación como la de Tom Cruise y Nicole Kidman. Su historia de amor comenzó con todos los elementos de un romance de éxito. Una joven actriz de ojos grandes, recién llegada de Australia, una superestrella mundial en la cima de su fama y la promesa de una unión que parecía perfecta en las alfombras rojas y las portadas de las revistas. La historia de Nicole Kidman y Tom Cruise comenzó en un momento decisivo en Hollywood. Ambos eran estrellas en ascenso cuyas carreras convergieron en el set de Days of Thunder en 1989. Kidman, entonces una actriz australiana de 22 años que había ganado atención internacional por su papel en Dead Calm, hizo una audición para el drama de carreras junto a Cruise, quien para entonces ya era uno de los nombres más rentables del cine. Kidman recordó más tarde la intensidad de ese momento. Recuerdo entrar. Recuerdo estar muy nerviosa y ver a Tom Cruise llegar en un Porsche, creo que era. Salió del coche y se acercó, y yo me quedé boquiabierta. Estaba convencida de que no conseguiría el papel, pero esa misma tarde la llamaron para decirle que lo había conseguido. Esa oportunidad no solo lanzó su carrera internacional, sino que cambió por completo la trayectoria de su vida personal. Desde el principio, Kidman reconoció abiertamente el efecto transformador de ese periodo. Tom me apoyó mucho y le estoy muy agradecida por ello. Fue algo enorme, enorme. Y, obviamente, cambió mi vida de forma extraordinaria. Estoy muy agradecida por la película y por todo lo que vino con ella. La colaboración profesional se convirtió rápidamente en un romance. En la víspera de Navidad de 1990, Tom Cruise y Nicole Kidman se casaron en una ceremonia privada en Telluride, Colorado, lo que marcó el comienzo de una de las uniones de famosos más escrutadas de la década de 1990. El matrimonio coincidió con un ascenso extraordinario para ambas estrellas. Cruise, que se había consolidado con películas como Top Gun y Rain Man, continuó su dominio en la taquilla. Kidman, por su parte, pasó de papeles secundarios a papeles protagonistas que demostraban su versatilidad. Su estrellato compartido amplificó su perfil como pareja. En la imaginación del público, se convirtieron en la realeza de Hollywood, jóvenes, glamurosos y aparentemente inseparables. A pesar de las apariencias, sus primeros años estuvieron marcados por retos personales que rara vez aparecieron en los titulares de la época. Kidman, que siempre había albergado un fuerte instinto maternal, se enfrentó a reveses devastadores. Sufrió un embarazo ectópico al principio de su matrimonio, seguido de un aborto espontáneo. Ambos acontecimientos fueron pérdidas muy personales, pero se convirtieron en catalizadores de la decisión de la pareja de optar por la adopción. En 1992, adoptaron una hija, Isabella Jane Cruise, y en 1995, un hijo, Connor Anthony Cruise. Nicole reflexionó más tarde sobre este capítulo, afirmando que siempre había deseado tener hijos y que había abrazado la maternidad a través de múltiples vías. Más tarde diría, «Soy una madre que ha experimentado la maternidad a través de muchas vías diferentes. Es increíble». El proceso de adopción y el crecimiento de su familia añadieron una capa más profunda a su imagen pública. No solo eran megaestrellas, sino también padres jóvenes, que se movían en una industria exigente mientras criaban a 2 hijos. Kidman describió ese periodo como uno en el que se sentía aislada del mundo exterior, dependiente de su matrimonio y de su familia. En declaraciones a Vanity Fair años más tarde, admitió, «Me enamoré apasionadamente. Eso es todo. Me consumía voluntariamente. Realmente era mi primera relación importante». A medida que se desarrollaba su vida familiar, la conexión de Cruise con la Iglesia de la Cienciología se hizo más pronunciada. Cruise había sido introducido en la Cienciología a mediados de la década de 1980 por su primera esposa, Mimi Rogers. Cuando estaba con Kidman, ya se le consideraba uno de sus miembros más destacados. Sin embargo,
La relación de Nicole Kidman con la Iglesia era más complicada. Según relatos de antiguos miembros de Cienciología, la presencia de Kidman era vista como problemática por los líderes de la Iglesia, que temían que pudiera alejar a Cruise. Cuando yo estaba en la Iglesia de las Celebridades, él no estaba presente. No asistía a los servicios, y me dijeron que era porque Nicole Kidman tenía influencia sobre él, y no una buena influencia. Según se informa, la tensión entre Kidman y los líderes de la Cienciología comenzó al principio del matrimonio. En ese momento, ella era considerada una SP, o persona supresiva en la terminología de la Iglesia, es decir, alguien que obstaculizaba el progreso espiritual de otro miembro. Esta dinámica creó un punto de tensión en la relación, incluso aunque la pareja presentara una imagen de unidad ante el mundo. Según se informa, la influencia de la Cienciología iba más allá de la mera percepción. Múltiples informes sugieren que la Iglesia vigilaba de cerca a la pareja, con personas colocadas en su hogar que proporcionaban información a los líderes de la Iglesia. Cuando Tom Cruise y Nicole Kidman se casaron, Andrea Dovan y Michael Dovan eran sus asistentes, pero en realidad eran espías de la Cienciología. Michael Dovan y Andrea Dovan básicamente proporcionaban informes o información y canalizaban datos a David Miscavige. Estas supuestas actividades ponen de relieve hasta qué punto el matrimonio de Kidman con Cruise estaba entrelazado no solo con las celebridades de Hollywood, sino también con el funcionamiento interno de una de las organizaciones más controvertidas de Estados Unidos. No obstante, durante gran parte de la década de 1990, Tom Cruise y Nicole Kidman representaron la estabilidad y el glamour en el mundo del entretenimiento. Sus proyectos conjuntos reforzaron esta imagen. Los dos protagonizaron juntos Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, estrenada en 1999 tras una larga y exigente producción. La película, con sus temas de secretismo, fidelidad y vidas ocultas, se convirtió en objeto de intensas especulaciones debido a los paralelismos que se establecieron con su relación real. Mientras los críticos debatían el mérito artístico de la película, esta se convirtió en un símbolo del aura que rodeaba a la pareja. Misteriosa, intensa e imposible de ignorar. Durante esta misma época, Nicole siguió ampliando su registro interpretativo con éxitos de crítica como To Die For, que le valió un Globo de Oro, y Practical Magic, que amplió su atractivo para el público. La producción de Cruise, desde A Few Good Men hasta Mission Impossible, reforzó su posición como superestrella mundial. Profesionalmente, estaban en la cima de su influencia, apareciendo con frecuencia en portadas de revistas, alfombras rojas y en las principales entregas de premios. Su perfil combinado amplificó el interés en todos los aspectos de sus vidas privadas. La propia Kidman admitió más tarde que, a pesar de la atención, a menudo se encontraba a la sombra de Cruise durante su matrimonio. Hablando en retrospectiva, explicó: «Siempre me acobardaba en segundo plano. Sentía que mi trabajo era ponerme un vestido bonito y ser vista, pero no oída». Esa declaración reveló una dinámica de desequilibrio que no se reconoció ampliamente en ese momento, pero que más tarde resonaría cuando los observadores reevaluaron su matrimonio en el contexto de su eventual ruptura. La imagen pública de la pareja también se vio reforzada por sus apariciones conjuntas en eventos políticos y culturales. En 1997, durante el rodaje de El Pacificador, Kidman recordó haber viajado con Cruise y su coprotagonista George Clooney para conocer a la entonces primera dama Hillary Clinton mientras se encontraban en Eslovaquia. De hecho, la conocimos en Eslovaquia mientras rodábamos esta película. Ella estaba allí por casualidad. Así que organizaron un encuentro entre George, Tom y yo, lo cual fue un gran honor. Momentos como este contribuyeron a su imagen de pareja poderosa que se movía con soltura entre Hollywood y la escena política mundial. A pesar de que aceptaban este estatus, el precio privado del escrutinio público y las presiones internas era cada vez mayor. Años más tarde, Kidman reflexionó que su fama creó un capullo a su alrededor, que fomentaba la dependencia, pero también el aislamiento. Ella le dijo a Vanity Fair: «Te observan y te examinan, pero también es profundamente romántico porque sientes que estás en ello juntos, como si estuvieras en un capullo y te volvieras muy dependiente». Sin embargo, esta dependencia hizo que el eventual desmoronamiento de su matrimonio fuera aún más desorientador. A finales de la década de 1990, Nicole y Tom eran figuras habituales de la vida de Hollywood, compaginando el glamour de la alfombra roja con las exigencias de la paternidad. En público, proyectaban unidad, pero las corrientes subterráneas de discordia comenzaban a aflorar. Los informes sugieren que,
A medida que Tom profundizaba su asociación con los líderes de la cienciología, en particular con David Miscavige, la resistencia de Kidman se convirtió en una preocupación cada vez mayor dentro de la iglesia, y le convencieron de que si alcanzaba los niveles superiores de la cienciología, todo volvería a ir bien en su vida. Exacto. E incluso le dijeron específicamente que Nicole era la persona supresiva en el caso de Tom Cruise. Al mismo tiempo, Kidman entraba en un periodo de crecimiento artístico. Sus interpretaciones en películas como Moulin Rouge y Los Otros demostraron no solo su resiliencia, sino también su capacidad para redefinirse fuera del contexto de su matrimonio. Estos papeles resultarían fundamentales en los años venideros, especialmente cuando su vida personal cambió drásticamente. Así, la primera década de la unión de Cruise y Kidman fue de contrastes sorprendentes. En apariencia, encarnaban el glamour de Hollywood, la devoción familiar y los logros artísticos. Sin embargo, bajo ese brillo se escondían tensiones sin resolver relacionadas con pérdidas personales, influencias religiosas y desequilibrios en su relación. Estas fuerzas, aunque en gran parte ocultas en ese momento, pronto convergerían de manera que cambiarían tanto sus vidas como sus carreras. El escenario estaba listo para un dramático punto de inflexión: el colapso de la pareja dorada de Hollywood. La caída, divorcio, cienciología y batallas por la custodia. La disolución del matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman en 2001 supuso una de las separaciones más comentadas de la historia de Hollywood. El colapso no solo implicó la separación de dos famosos, sino que se vio envuelto en abortos espontáneos, cuestiones de fe, la influencia de la cienciología y una batalla por la custodia que alteró la trayectoria de toda una familia. La primera sorpresa llegó en febrero de 2001, cuando Cruise solicitó repentinamente el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. En ese momento, la decisión tomó por sorpresa a gran parte del público y, según se informa, a la propia Nicole. Los medios de comunicación informaron que ella no había previsto tal medida, ya que creía que su matrimonio era sólido. La repentina solicitud alimentó las especulaciones, sobre todo teniendo en cuenta que solo unos meses antes habían celebrado su 10º aniversario. Nicole describió más tarde la devastación emocional de ese periodo. En ese momento huía de mi vida. No era capaz de afrontar la realidad de mi vida. Y como actriz, tienes la maravillosa oportunidad de perderte en la vida de otra persona. Admitió que se volcó en el trabajo para hacer frente al desmoronamiento de sus cimientos personales. Lo que hizo que el divorcio fuera especialmente doloroso fue que coincidió con otro aborto espontáneo. Kidman sufrió la pérdida casi al mismo tiempo que Cruise presentó la demanda, lo que agravó su dolor. Los informes confirman que sufrió un embarazo ectópico anterior y este aborto espontáneo posterior. El momento en que se produjo ensombreció la separación y puso de relieve el alcance de su sufrimiento personal. Mientras tanto, los crecientes vínculos de Tom con la cienciología se convirtieron en un argumento central en las explicaciones de la ruptura. Antiguos responsables de la cienciología han declarado que los líderes de la iglesia consideraban a Kidman un lastre. Si estás en la cienciología y no progresas en los niveles superiores confidenciales, es porque hay una persona supresiva en tu vida. Y le dijeron a Tom que Nicole era esa persona. Y fue entonces cuando volvió a la cienciología y se dedicó a ella en cuerpo y alma. Los testimonios de exmiembros de cienciología también afirman que los teléfonos de Nicole fueron intervenidos y que se llevó a cabo una vigilancia sobre la pareja. En el documental Going Clear, los investigadores afirman que fueron contratados para vigilar sus comunicaciones, supuestamente a petición de Cruise, a través de su abogado. Aunque Cruise negó tener conocimiento de estas acciones, las afirmaciones alimentaron la controversia sobre el alcance de la intromisión de cienciología en su matrimonio. Otros testimonios sugieren que personas del círculo íntimo de Cruise pasaban información directamente a los líderes de la cienciología. Michael Dovan y Andrea Dovan básicamente proporcionaban informes o información y canalizaban datos a David Miscavige, y así es como finalmente consiguieron que Tom y Nicole se separaran. Estas acusaciones, estén o no totalmente fundamentadas, establecieron una narrativa coherente de que la iglesia tenía un interés particular en romper el matrimonio. La propia Kidman rara vez ha hablado directamente sobre estos aspectos, y a menudo elude las preguntas sobre su matrimonio. Pero tampoco me gusta hablar de mi ex, y todo eso porque estoy casada. Estoy muy felizmente casada. Tengo 2 niñas pequeñas y siento que es casi una falta de respeto, tanto hacia Tom como hacia Keith. Así que trato de vivir el presente.
Su renuencia subraya tanto su deseo de proteger a su familia actual como las sensibilidades sin resolver relacionadas con su pasado. La cuestión más controvertida tras la separación fue la custodia de sus hijos adoptivos, Isabella y Connor. Inicialmente, la custodia iba a ser compartida. Sin embargo, con el tiempo, surgieron especulaciones de que la cienciología había influido en el distanciamiento de los niños de Nicole. La propia Kidman reconoció las dificultades en su relación maternal. Admitió en una entrevista que sus hijos a veces se referían a ella por su nombre de pila en lugar de mamá. Le dijo a GMTV: «Mis hijos no me llaman mamá, ni siquiera me llaman mami. Me llaman Nicole, lo cual detesto y les regaño por ello». Los críticos de la cienciología llevan mucho tiempo argumentando que la Iglesia anima a los hijos de sus miembros a desconectarse de aquellas personas consideradas supresivas. Este marco ayuda a explicar por qué la relación de Nicole con sus hijos parecía tensa en los años posteriores al divorcio, a pesar de que ella se abstuvo de criticar públicamente a Cruz o a la Iglesia. Al mismo tiempo, Tom hizo comentarios cuidadosos y limitados sobre Nicole en las entrevistas. Cuando se le preguntó si ella había sido el amor de su vida, dudó antes de responder. Amaba a Nick, mucho, no hay duda. Sus declaraciones reflejaban tanto un reconocimiento de su historia como una renuencia a dar más detalles. Para Nicole, los primeros años de la década de 2000 se convirtieron en un periodo de reinvención y triunfo profesional. Inmediatamente después de su divorcio, realizó algunas de sus interpretaciones más aclamadas. Protagonizó Moulin Rouge, 2001, Los Otros, 2001, y Las Horas, 2002, por la que ganó el Oscar a la mejor actriz. Al reflexionar sobre este periodo, reconoció que su impulso creativo fue una forma de evasión. Quiero decir, creo que fue, para ser completamente honesta, que estaba huyendo de mi vida en ese momento. No era capaz de afrontar la realidad de mi vida. Y como actriz, tienes la maravillosa oportunidad de poder perderte en la vida de otra persona. A pesar del reconocimiento profesional, admitió la soledad que la embargaba. Ganar un Oscar no llenó el vacío personal, y me sentía más sola que nunca. Esa sincera confesión ilustraba la dualidad de su experiencia, el triunfo público junto al dolor privado. Sus reflexiones sobre la resiliencia a menudo hacían referencia a la importancia de la persistencia en medio de las dificultades. En una entrevista, describió cómo el ciclo promocional de Moulin Rouge la obligó a mantenerse activa incluso en medio de la confusión. Fue una época inestable porque recuerdo que tú estabas pasando por un divorcio. Yo me vi catapultada a una gran fama. Todo coincidió en ese sentido. Su estrategia de canalizar el dolor hacia el arte le permitió salir no solo intacta, sino más fuerte. Por el contrario, la imagen pública de Cruz durante este periodo comenzó a cambiar. Su creciente franqueza sobre la cienciología, combinada con incidentes de gran repercusión mediática, como su infame aparición saltando en el sofá, en Oprah, desató debates sobre su estabilidad personal. El papel de la cienciología en sus decisiones personales y profesionales se convirtió en un tema recurrente en la cobertura mediática. Las trayectorias divergentes de Cruz y Kidman subrayaron la irrevocabilidad de su separación. Nicole, aunque herida, se redefinió a sí misma como una de las actrices más destacadas de su generación. Cruz, aunque mantuvo su influencia en la taquilla, se involucró más profundamente con la cienciología y, por ello, fue objeto de un mayor escrutinio. A mediados de la década de 2000, Nicole Kidman se había reestablecido, tanto en lo personal como en lo profesional. Tom Cruise había reforzado su lealtad a la cienciología mientras continuaba su carrera cinematográfica. Sus caminos se habían separado de forma decisiva, pero las sombras de su historia compartida perduraban, especialmente en la vida de sus hijos. No se trataba simplemente de una ruptura hollywoodiense. Fue una colisión entre la fama, la fe y la familia, cuyas consecuencias resonaron mucho tiempo después de que se firmaran los papeles del divorcio. La vida. Después de Tom. Curación y reinvención. Tras el doloroso colapso de su matrimonio con Tom Cruise, Nicole Kidman comenzó el arduo proceso de reconstruir su vida. Su reinvención no fue inmediata. En los años posteriores a 2001, se volcó en su carrera y logró triunfos profesionales que la consolidaron como una de las actrices más exitosas de su generación. Sin embargo, más allá de los premios y los elogios, la transformación más significativa provino de su camino hacia la sanación personal, el nuevo matrimonio, la maternidad y una vida pública más equilibrada. Ahora es cuando la historia da un giro y pasa de ser una desilusión amorosa privada a convertirse en un mito público. El 8 de agosto de 2001,
los paparazzi captaron a Nicole caminando por una calle de Los Ángeles. Vestía de manera informal, pantalones capri verdes, una blusa estampada y tenis. Pero lo importante no era su atuendo. Lo importante era su lenguaje corporal. Brazos extendidos, cabeza inclinada hacia atrás, ojos cerrados y boca abierta, en lo que parecía pura felicidad. Las fotos se publicaron en medios como el Irish Independent, con titulares como «Nicole Kidman grita de alegría mientras se aleja finalmente de Tom». Y así, sin más, nació una narrativa. Nicole Kidman, celebrando su divorcio. Avancemos rápidamente hasta 2018, y esas fotos volvieron a ser el centro de atención. Un usuario de Twitter publicó: «Vive cada día como si fueras Nicole Kidman, en 2001 saliendo de la oficina de su abogado después de divorciarse de Tom Cruise». Ese tweet se volvió viral. Decenas de miles de me gusta, retweets y recreaciones. De repente, Nicole Kidman ya no era solo una mujer que atravesaba un doloroso divorcio en 2001, sino un icono de la liberación. Su pose se convirtió en un símbolo de libertad, empoderamiento y liberación de relaciones tóxicas. El meme se extendió por todas las plataformas, recreaciones en Instagram, TikToks, con millones de visitas e incluso productos derivados. Una mujer incluso organizó su propia sesión de fotos de fiesta de divorcio, con el mismo atuendo. Celebridades como Jenna Dewan también se sumaron a la iniciativa, imitando el paso triunfal de Nicole tras su propia separación. Era divertido, identificable y empoderador, pero también simplificaba un capítulo profundamente complejo y doloroso de la vida de Nicole. Aquí es donde las cosas se complican aún más. En una entrevista de 2024 con British GQ, Nicole se refirió al meme directamente por primera vez. Sus palabras sorprendieron a casi todo el mundo. «Conozco esa imagen. Esa no era yo. Era de una película, no era la vida real». No especificó qué película, puede que fuera Las Horas o Birthday Girl, ambas rodadas por aquella época. Pero su aclaración trastocó más de 2 décadas de cultura meme. Los fans se dividieron. Algunos se sintieron decepcionados y la acusaron de intentar reescribir la historia o apaciguar a Cruise. Otros argumentaron que no importaba si las fotos eran un montaje. Lo que contaba era la verdad emocional que simbolizaban. Como dijo un usuario de Reddit, «No estropees algo bueno, demasiadas mujeres han compartido esta misma emoción al liberarse». La ironía, por supuesto, es que Nicole siempre había descrito su divorcio como devastador, no como liberador. En 2001, dijo abiertamente que le había llevado años recuperarse, que le había pillado por sorpresa. Sin embargo, el meme la inmortalizó como el rostro de la libertad feliz. Su siguiente gran punto de inflexión llegó en 2005, cuando conoció al cantante de country australiano Keith Urban. Su relación avanzó rápidamente. La propia Nicole recordó que fue un comienzo espontáneo. «Me topé con Keith, literalmente tropecé con él, y de forma espontánea nos casamos muy rápido y nos fuimos conociendo cuando ya estábamos casados». A pesar de la precipitación, la relación perduró. En junio de 2006, la pareja se casó en Sydney, comenzando un nuevo capítulo que contrastaba fuertemente con su anterior unión. La maternidad volvió a ser el centro de su vida. Nicole y Keith dieron la bienvenida a su primera hija biológica, Sunday Rose, en 2008, cuando Kidman tenía 41 años. En 2010 nació su segunda hija, Faith Margaret, con la ayuda de una madre sustituta. Nicole describió con detalle el impacto emocional de esta experiencia. «Profundamente emotivo, conmovedor y haber dado a luz y luego estar en el lugar de ver a mi hija nacer de esta manera, el amor que sentí por nuestra madre sustituta, fue la mujer más maravillosa por hacer esto por nosotros». Para Nicole, la madre sustituta representaba no solo una solución médica, sino un acto extraordinario de generosidad. A través de la adopción, los nacimientos biológicos y la subrogación, Kidman llegó a encarnar un amplio espectro de experiencias maternales. La resiliencia que la había ayudado a superar los abortos espontáneos y la pérdida de la custodia íntima de Bella y Connor se canalizó ahora en la crianza de sus hijos menores. Sin embargo, su relación con Bella y Connor seguía siendo compleja. En público, Nicole siguió evitando criticar a Tom Cruise o a la cienciología, manteniendo una postura de respeto. En una entrevista de 2018, enfatizó su apoyo incondicional. «Sé al 150% que daría mi vida por mis hijos porque ese es mi propósito». Reconoció que sus hijos adultos habían elegido sus propios caminos y que, como madre, su papel era amarlos independientemente de las circunstancias. Este cuidadoso equilibrio
reflejaba tanto su afecto duradero como su reconocimiento de la compleja dinámica que rodeaba su crianza. Mientras tanto, su matrimonio con Keith Urban superó varios retos, entre ellos la lucha pública de él contra el abuso de sustancias al principio de su unión. Nicole comentó más tarde que, a pesar de las dificultades, su vínculo perduró gracias al compromiso compartido y al cuidado mutuo. Nos encontramos en este mundo enorme y estamos locos el uno por el otro, ¿sabes? Y ahora tenemos esta familia que, ya sabes, hemos podido experimentar a los 40. Y estoy muy contenta de haber conocido a mi pareja, ya sabes, la persona que me protege y me ama. A medida que la vida personal de Nicole se estabilizaba, su carrera seguía evolucionando. Asumió diversos papeles en películas como Rabbit Hole, 2010, Lion, 2016, y Being the Ricardos, 2021, proyectos que le valieron múltiples nominaciones a premios y confirmaron su versatilidad. También se expandió a la televisión, protagonizando series aclamadas como Big Little Lies, que le valieron un Emmy y un Globo de Oro. La percepción pública de Nicole también cambió. Mientras que antes se la definía en gran medida en relación con Tom Cruise, cada vez se la reconocía más como una artista y humanitaria segura de sí misma por derecho propio. Las entrevistas de este periodo revelan su enfoque en la autenticidad y la resiliencia. Solo soy una chica que se ha visto envuelta en situaciones bastante extraordinarias en algún momento, y estoy tratando de abrirme camino, tropiezo y cometo errores, me levanto y espero lo mejor, y trato de comportarme con la mayor autenticidad posible, y ya sabes, con un código moral que considero correcto. El resurgimiento viral de las imágenes en los últimos años ha reavivado la fascinación del público por su pasado. Los clips de Nicole Kidman saliendo de la oficina de su abogado tras finalizar el divorcio, sonriendo con un alivio palpable, siguen circulando ampliamente por Internet. Simbolizan su liberación tras una década tumultuosa. Del mismo modo, su aguda broma sobre la libertad tras el divorcio se ha convertido en un momento viral definitorio. Estás fantástica. He oído que te vas a divorciar. ¿Cómo va eso? Bueno, ahora puedo llevar tacones. Ahora, avancemos rápidamente hasta octubre de 2025. 2 décadas después del divorcio y un año después de la aclaración de Nicole en British GQ, el meme sigue vivo. De hecho, está experimentando otro resurgimiento, esta vez vinculado a la reciente separación de Nicole de Keith Urban. Tras 19 años de matrimonio, en septiembre de 2025, surgieron informes de que los dos se habían separado discretamente. Las publicaciones en X decían cosas como, de un meme sobre el divorcio a otro, Nicole te apoyamos. Otros bromeaban sobre un meme sobre el divorcio de Nicole Kidman, la secuela. Para Nicole nunca se ha tratado de volver a litigar el pasado. Se ha tratado de seguir adelante, proteger a su familia y construir una vida más allá de la sombra de Tom Cruise. Y en muchos sentidos, el divorcio marcó el inicio de su mejor etapa profesional. No solo se convirtió en una estrella de cine, sino en una artista seria, una actriz capaz de llevar el peso de una película, asumir riesgos y ganarse el respeto. Durante las 2 décadas siguientes, diversificó su carrera en televisión, produciendo y protagonizando éxitos como Big Little Lies, que abordaba temas como el abuso y la resiliencia con cruda honestidad. Y a lo largo de todo ello, siguió esforzándose y declaró a People: "Oh, y yo no creía que pudiera hacerlo. Tuve que convencerme de que podía hacerlo. Recuerdo que le dije a Bass, no soy lo suficientemente buena. No hay forma de que pueda cantar y hacer todo esto". Esa duda, esa humildad, es lo que hace que su trayectoria sea tan fascinante. Pasó de ser la esposa de Tom Cruise a ser una de las actrices más respetadas de su generación. Otras entrevistas que han resurgido destacan su compostura y moderación al hablar de Cruise. Nicole evitó constantemente los comentarios incendiarios, enmarcando su silencio como un acto de respeto tanto hacia Tom como hacia su actual esposo, Keith. Esta moderación, aunque a veces criticada por su vaguedad, reforzó su compromiso de proteger a su familia y evitar conflictos innecesarios. A pesar de estas cuestiones sin resolver, la vida posterior de Kidman refleja una trayectoria de sanación y empoderamiento. A menudo habla de la importancia de elegir el amor, la resiliencia y la autenticidad. ¿Qué le dirías hoy a la Nicole de 21 años? Le diría que lo disfrute, porque realmente es lo único que tenemos, y que elija el amor. Estas reflexiones ilustran su evolución desde la joven actriz arrastrada a un matrimonio vertiginoso hasta la artista experimentada que recuperó el control sobre su vida. ¿Te gusta el contenido? No te pierdas los videos sugeridos haciendo clic en las tarjetas de la pantalla.